Hola, muy buenos días. Dios los bendiga. ¿Cómo están en esta fría mañana? ¿No? La aplicación del clima dice una cosa, pero nuestro cuerpo siente otra, ¿no? Entonces, no hay concordancia allí. Así que bueno, vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Vamos a hablar un poco también del pasaje del cual leímos esta mañana también. Tiene mucha referencia acerca de lo que vamos a charlar hoy. Adicional a eso, pues bueno, vamos a tener la oportunidad de conocer más acerca de nuestro Señor Jesús, que es precisamente los que nos tiene hoy aquí reunidos. Poniendo un cronómetro, suelo extenderme un poco, así que espero no pasarme de las 2 horas. ¿Bien? No, mentira. Bien, Jesucristo, la luz verdadera. Seguramente todos los que están aquí han tenido la oportunidad de leer el Evangelio de Juan. Los que lo han hecho y lo han comparado tal vez con los demás evangelios, se van a poder dar cuenta que es muy distinto, es diferente. Es más, para los que están estudiando en IBICA, ahora están viendo una materia que se llama Evangelios Sinópticos, que trata lo que son el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que justamente tienen una similitud, tienen una misma mirada, tienen un mismo enfoque, que precisamente los diferencia del Evangelio de Juan. No quiere decir que se contradigan y que haya una cosa que contradiga al otro evangelio, sino que justamente tienen perspectivas muy distintas. Y el evangelio de Juan justamente es escrito por el apóstol Juan, el apóstol amado, que también hace referencia, el cual, pues por supuesto, tiene una perspectiva muy distinta a los otros apóstoles. Y es allí donde nosotros vamos a encontrar muchas declaraciones de parte de nuestro Señor Jesús que hacen referencia a su deidad, a quién es Él, el por qué vino y por supuesto expresiones directas de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a tomar una que es muy importante, que es Jesucristo como la luz verdadera, ¿no? Y Él mismo lo dice, lo expresa, que Él dice, yo soy la luz del mundo que he venido a iluminarlos a todos y a darnos, por supuesto, vida, dentro de otros más, como yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección. Bueno, los que han podido tener la oportunidad de leer el Evangelio de Juan, los han podido ver. Esta declaración, justamente, de nuestro Señor Jesús, dirigiéndose a la gente que en ese momento pues le seguían, le acompañaban, muchos los seguían, ¿no? Por las grandes señales que nuestro Señor Jesús hacía, algunos quedaban maravillados, otros simplemente lo seguían para ver en qué momento se equivocaba para sí mismo tratar de refutar lo que él decía, ¿no? Lo seguían únicamente para desprestigiarlo, para sabotear, ¿no? El trabajo que él estaba haciendo. Pero dentro de todas esas personas que le seguían, había muchos que sinceramente estaban buscando la verdad, que estaban buscando la vida que Jesucristo ofrecía. Y dentro de tantas declaraciones que hizo él, hizo una muy importante que es esta, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Muchos de los pasajes que vamos a tocar hoy van a estar en el Evangelio de Juan, así que si van a poder usar sus Biblias, igual todos los pasajes van a estar acá, pero si los quieren manejar dentro de sus Biblias, también vamos a estar mucho en este Evangelio. Y dice así, Juan capítulo 8, versículo 12, dice, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos aquí tienen miedo a la oscuridad? Bueno, no muchos. Yo no es que tenga miedo a la oscuridad, yo muchas veces me levanto dentro de mi casa con todo oscuro y puedo caminar porque conozco el lugar, ¿cierto? Estoy tranquilo porque sé que el edificio es seguro, sé que antes de acostarme puse pasador en la puerta, la tranqué, la aseguré, así que cerré las ventanas, entonces puedo levantarme muy tranquilamente y andar en la oscuridad dentro de mi casa. Pero no muchas personas pueden hacer lo mismo. Es más, hay muchas personas que para descansar y para dormir necesitan tener una luz encendida. Hay muchas personas que sufren y que le temen a la oscuridad. Y es que en muchas oportunidades nosotros también podemos decir, no, yo no temo a la oscuridad, pero sí tenemos ciertos temores cuando las cosas se están algo oscuras. Es más, voy a contar un poco una experiencia de lo que era mi trabajo. Bueno, los que me conocen saben que yo soy de Colombia y tenía un trabajo en el que salía muy tarde de la noche. Tenía que caminar más o menos 3 cuadras para tomar el colectivo. Cuando tenía que ir al trabajo que era de día, las caminaba sin ningún problema, sin ningún inconveniente, iba, venía despacio, con tranquilidad. Bueno, algunas veces corría, pero no era porque tenía miedo, sino era porque si me iba a pasar el colectivo iba a llegar tarde. Pero cuando regresaba a la noche ya era otro tema.
Ya la cosa era más oscura, muy pocas luces encendidas, todo más solo. Y esas mismas 3 cuadras, a mi perspectiva, se hacían como 10 cuando caminaba a paso normal. Cuando corría, porque a veces lo hacía, porque tenía mucho temor de que pudiera suceder algo, entonces ahí era donde realmente me daba cuenta que había una diferencia entre la luz y la oscuridad. Y eso pasa muy, pero muy a menudo. Lo mismo en los parques en Colombia, que son muy distintos a los de acá, muchos no son cerrados, son abiertos, están siempre de alguna manera pues abiertos al público. Entonces se prestaba para que la gente pudiera robar, pudiese hacer otras cosas, ¿no? Abusar tal vez de otras personas. Entonces eran lugares en los que de día podías pasar tranquilamente, sin ningún problema. Es más, de día los disfrutabas, ibas con los chicos, jugabas, etcétera, pero en la noche no te animabas a arrimarte a esos lugares, porque sabías que las personas aprovechaban la oscuridad a hacer sus fechorías. Entonces, aquí Jesús nos está hablando de que Él es la luz y que va a despejar las tinieblas. Es más, si nosotros vamos y nos remitimos al primer capítulo, vamos a ver que el Evangelio o que el autor de Juan va a expresar muy claramente quién es Jesús, de dónde proviene y para qué viene al mundo. Dice así, a partir del versículo 9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Aquí nos vamos a dar cuenta de que Jesús, o bueno, el autor muestra a Jesús desde que él existía desde mucho antes de la creación del mundo. Él estaba apuntando precisamente a su deidad que estaba siendo tan atacada en esos tiempos cuando fue escrito este evangelio. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos darnos cuenta de que estábamos en una situación totalmente contraria a Dios, alejada de Dios, y que necesitábamos una persona que nos iluminara y nos llevara de vuelta a Él. Y esa persona es Jesucristo, es la luz verdadera, la que vino al mundo, ¿para qué? Para dar vida y, por supuesto, abrir nuestros ojos dentro de la situación en la que nosotros nos estábamos encontrando. Entonces, si nosotros realmente apreciamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, debemos darnos cuenta de que Él debe ser nuestra razón de ser, como en algunos domingos anteriores hablé, y que Él es la luz, la cual debe iluminar nuestra vida. Él debe sacarnos de las tinieblas en que nosotros vivíamos, ¿no? Porque nosotros justamente tratamos de ocultarnos allí para ocultar también nuestras obras, y eso lo vamos a ver, por supuesto, más adelante. Es aquí donde nosotros llegamos al pasaje que leyó nuestro hermano Luciano acerca de lo que es la luz y la vida que obtenemos, ¿no?, de parte de Dios a través de su Hijo Jesús. Es un pasaje muy popular, seguramente muchos lo han escuchado, lo han estudiado, lo han visto, y es justamente Juan 3:16. Pero el versículo no consta solo de esas, ¿cuántas palabras son? 10, 11 palabras, sino que viene dentro de un contexto y una narración que es importante para nosotros realmente entender la idea de lo que es Jesús en nuestras vidas y en lo que Él quiere para nosotros. No sé si ustedes alguna oportunidad han visto estos memes que circulan ahí por redes sociales, en donde hay un dibujito con 2 personas sentadas en 2 mesas con una pancarta que dice Juan 3:16 y en el otro Juan 3:16 al 21. Toda la gente, mucha gente, estaba haciendo la fila para únicamente el pasaje de Juan 3:16 y unos pocos para lo que era Juan 3 del 16 al 21. ¿Y es por qué? Porque si nosotros leemos únicamente el pasaje 16, vamos a darnos cuenta de que para nosotros ya tenemos vida, solo tenemos que creer y hay para de contar. Nosotros con creer únicamente ya estamos
en Dios. Pero ¿qué significa ese creer para nosotros los cristianos? ¿Es el mismo creer que expresa la Biblia o es el mismo creer que nosotros escuchamos afuera en la calle? Que únicamente con decir así, yo sé que Dios existe y ya con eso soy salvo. Pero no es así. Si nosotros seguimos leyendo el pasaje, nos vamos a dar cuenta que hay otras cosas que involucran ese creer, como lo es la obediencia, como lo es permanecer en la verdad, como lo es tener una relación con el Hijo de Dios. Y vamos a leer el pasaje nuevamente, a partir del versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Porque sus hechos eran, me perdí, perdón, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Nosotros, en un tiempo, pertenecíamos a aquellas personas que estaban en las tinieblas, pero cuando conocimos la luz, creímos en ella y la buscamos. ¿Qué dice acá? Practicamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. Es muy sencillo. Es simple, pero que nosotros en muchas oportunidades lo hacemos muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos creer en Dios a nuestra manera, pero Dios no nos pide que creamos en Él a nuestra manera. Él pide que creamos en Él a su manera, que le adoremos a su manera, que le busquemos a su manera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contaminados del pecado. Y no vamos a encontrar la manera correcta si no tenemos una guía, si no tenemos una lámpara que ilumine nuestro sendero. Y esa lámpara es su palabra. Es aquí donde nosotros encontramos su voluntad. Es allí donde encontramos el Señor. ¿Qué es lo que quiere en nosotros? ¿Para qué quiere que nosotros nos relacionemos con Él? Saber, conocer acerca de la obediencia de Dios, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Y esto, por supuesto, nos lleva a recordar la historia de aquellas personas que prendieron un fuego extraño en el templo del Señor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa historia? Y no se las voy aquí a repetir muy extensamente, pero nos damos cuenta que esas dos personas querían adorar a Dios a su manera. ¿Y qué pasó? Fueron consumidas por fuego. Entonces, busquemos realmente cómo Dios quiere que nosotros le adoremos. ¿Realmente conocemos su voluntad? ¿Realmente conocemos su palabra, la cual justamente nos ilumina precisamente a buscarle de la manera más apropiada? Y es dentro de este contexto justamente que Jesús ahí está escrito en el Evangelio de Juan, que nos da a entender que las personas que están lejos de esa luz ya están condenadas. Aquí hay solo dos bandos, los que están en la luz y los que están en las tinieblas. No hay tres ni cuatro, solo hay dos lugares. O estás en la luz o estás en las tinieblas. No hay tintas medias, no hay lugares intermedios. Aquí simplemente o estás con Él o estás lejos de Él. Entonces es importante que nosotros evaluemos si realmente estamos creyendo en Dios como Él lo pide. O nosotros creemos creer en Dios. Como en alguna oportunidad también charlamos acerca del tema, cuando nosotros creemos estar confundidos porque asemejamos creer en Dios, pero no vivimos conforme a esa creencia.
¿Hacemos qué? Hacemos lo que nos parece, adoptamos ideas que van contrarias a la Biblia, pero así, aún así, creemos que realmente creemos en Dios. Así que con esa idea de saber de que hay un lugar separado del otro en cual nosotros nos estamos encontrando. Realmente estamos aplicando, practicando la verdad, como dice el versículo 21. Estamos realmente haciendo obras en obediencia a Dios, que vienen, por supuesto, por consecuencia de nuestra relación con Él, de conocerle, de amarle, de esforzarnos día a día en acercarnos más a Él en oración, conociendo más su palabra, en arrepentimiento y, por supuesto, en fe. Y así cuando nosotros hablamos de aquellas personas que no le conocen, aquellas personas que están en tinieblas, que no han sido iluminadas, ¿no? Por así decirlo, en esa nos encontrábamos nosotros en algún momento. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ser iluminados. Muchos de acá seguramente, o algunos tuvieron la oportunidad de crecer en un hogar cristiano, otros tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio ya de grandes, donde algún hermano se acercó, los visitó, les compartió el Evangelio y allí fue donde nuestros ojos fueron abiertos. Es más, por más de que hayamos nacido en un lugar cristiano, va a llegar un momento en nuestra vida donde nuestros ojos también van a ser abiertos y nuestro corazón va a ser confrontado ante el Evangelio para que nuestra decisión sea si queremos estar bajo la luz o, por supuesto, bajo las tinieblas. Así que dentro de ese contexto nosotros nos encontramos en las tinieblas. Y es que justamente Pablo lo muestra de una mejor manera en que él expresa de que anteriormente, antes de que viniera Jesucristo y aún ahora, todos hemos pecado, todos hemos estado alejados de la gloria de Dios. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno solo. Pero claro, muchos aquí dirán, no, pero yo no soy malo. Pero ¿bajo qué criterio asocias eso? ¿Bajo el criterio que ves en las noticias acerca de violadores, acerca de asesinos, acerca de personas que tratan otras personas de mala manera? ¿O realmente haces una introspección más profunda, analizas tu conciencia, realmente te das cuenta que no tratas bien a las personas que están a tu alrededor, que mientes? Hacemos una comparación realmente con el mundo de afuera o con Jesucristo. Es allí donde realmente nos vamos a dar cuenta que estamos contaminados por el pecado, que necesitamos un Salvador y ese Salvador es Jesucristo, el cual desde que nació hasta que murió tuvo una vida perfecta. Él tuvo una vida perfecta. ¿Y qué nos asegura eso? Su resurrección. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si Él resucitó fue porque venció la muerte, porque Él tenía una vida perfecta. Él tomó nuestro lugar. El justo murió por los injustos. Y es allí donde nosotros debemos darle el valor y el aprecio real para nosotros, así como Él entregó todo por nosotros, nosotros también entregar todo por Él. Nosotros le pertenecemos. Costamos un precio y un precio muy alto, que fue la vida del Hijo unigénito de Dios. Él entregó lo más preciado por amor a nosotros. Porque, ¿qué dice el pasaje anterior? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En una oportunidad teníamos una actividad y nuestro hermano John compartió algo que llamó mi atención bastante. Lo había escuchado en otras oportunidades, pero bueno, a veces escuchamos las cosas y no nos llega de la misma manera, ¿no? Dependiendo de la situación en que nos encontremos y demás. Y él decía, como a los padres especialmente, si eran capaces de entregar a su hijo para salvar a otra u otras personas.
Y la gente decía, no, yo no soy capaz de entregar a mi hijo. Bueno, y si tienes 3, entregas 1, bueno, te quedas con 2, ¿no? Ni porque tenga 5, ni porque tenga 10, sería capaz de entregar a mi hijo por personas que no conozco. Ni por personas que conozco, tampoco lo haría. Pero Dios, conociendo nuestra realidad, sabiendo de nuestro pecado, murió por nosotros. Él se entregó para darnos vida, para darnos una relación con Él, para reconciliarnos con el Padre. Pero dentro de esa línea de salvación, nosotros podemos estar confundidos, nosotros podemos estar equivocados, porque podemos creer que realmente creemos en Dios, pero no lo estamos haciendo, porque vivimos nuestra vida a nuestra manera y no a la manera de Dios. Es allí donde hay un pasaje que nos aclara un poco esto y dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Wow. Esto es para prestar mucha atención. Señor, Señor, ¿no entregué comida a los que tenían hambre? ¿No ofrendé gran parte de mi sueldo para ayudar a la iglesia? ¿No asistí todos los domingos a la iglesia? Y el Señor nos puede decir, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Es importante que si nosotros queremos acercarnos realmente a Dios, le busquemos verdaderamente. Le busquemos a través de su palabra. Le busquemos como Él desea que nosotros le adoremos, que nos relacionemos como Él quiere que nos relacionemos con Él profundamente, vivir en sintonía con Él. Y para eso va a necesitar de nosotros, de nuestra disposición, y si realmente queremos someternos a la autoridad de Dios. Démonos cuenta que el pasaje empieza diciendo, Señor, Señor. Se supone que si le decimos Señor, debemos someternos a lo que Él dice. Pero ¿cuántas de las cosas que encontramos aquí en la palabra de Dios las sujetamos nosotros? O las atendemos o las obedecemos. O decimos, esta tal vez no, esta no me gusta. La quiero hacer a mi manera, sin importar si le agrada o no a Dios. Creemos que podemos compensarlo. Creemos que podemos decir, bueno, yo hago esto como el Señor me lo pide, pero esto no, porque no me gusta. O porque no va con mi personalidad. O porque no va con mi área, no sé, de trabajo, de estudio, de mi contexto en general. La palabra de Dios es un compendio de la voluntad de Él. Todo lo que está ahí hace semejanza a su carácter, a su santidad, a quién es Dios. Dios es amor, como lo hemos leído anteriores veces, pero Dios también es un Dios santo y es un Dios justo. No puede tener contacto con el pecado. Y Él precisamente quiere apuntar en nosotros eso, a tener una vida alejados del pecado. Entonces, si nosotros pecamos y seguimos pecando y no nos arrepentimos y no buscamos la manera de cambiar, ¿cómo queremos agradar a Dios y llamarle Señor, Señor? No quisiéramos escuchar esa última frase que dice, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Es importante también entender que cuando nosotros hemos aceptado
el Evangelio, lo hemos comprendido, lo hemos entendido y por supuesto lo hemos obedecido. Saber que no somos perfectos, lógicamente tendremos tropiezos importantes, unos más que otros. Pero si nosotros depositamos nuestra vida y nuestras fuerzas en Dios, en Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice también la palabra. Pero debe ser un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que muestre frutos, un arrepentimiento que quite el orgullo de nuestro interior, un arrepentimiento que nos humille delante de Dios, un arrepentimiento que realmente sea reflejado en nuestro diario vivir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es un arrepentimiento que dirige nuestra vida porque sabemos que somos imperfectos y que Dios es perfecto y aún así Él nos ama y aún así Él entregó todo por nosotros. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todo, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. ¿En qué parte del rebaño nosotros nos encontramos? ¿En los que oyen la voz de Dios o en las que directamente quieren oír lo que nuestros corazones quieren escuchar? Hay que prestar mucha atención porque podemos estar creyendo que nos estamos acercando a Dios cuando no lo estamos haciendo. Es importante entender y alinear justamente nuestro corazón a su palabra. ¿Por qué? Porque equivocadamente podemos creer que estamos yendo por el camino correcto y estamos yendo por el camino contrario. En Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero son caminos de perdición. Debemos prestar atención, debemos justamente vivir en comunidad, porque van a haber ocasiones, van a haber oportunidades que podemos estar confundidos, que podemos estar pasando situaciones difíciles, que precisamente nos están distrayendo y llevando por la dirección incorrecta. Pero que si vivimos en comunidad, en iglesia, en familia, como lo somos nosotros, contamos con hermanos que nos pueden ayudar a regresar a la senda correcta. Es por eso la importancia también de congregarnos. Es por eso la importancia de vivir en comunidad, de relacionarnos, de acercarnos, de charlar, de abrirnos, de conocernos, de pasar tiempo con las personas que también están compartiendo mi fe, que también están compartiendo luchas, por ahí no serán las mismas, pero que también están batallando día a día en busca de agradar a Dios. Y es allí donde nosotros, en equipo, nos debemos fortalecer. En familia nos debemos acompañar. En familia nos ayudamos a levantarnos y seguir adelante. Por supuesto, hay momentos en los que queremos buscar consejo, pero hay veces escuchamos el consejo que no quiere nuestro corazón. Es allí donde tenemos que luchar con nuestro interior. Es allí donde debemos amoldar nuestra mente, nuestros sentimientos a la voluntad de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Vida eterna nosotros tendríamos si creemos correctamente en el Hijo de Dios. ¿Qué es esa vida eterna? ¿La vemos muy lejana a nosotros? ¿Es una vida futura? ¿Qué creen ustedes? ¿Es algo que nos espera más allá?
Jesús responde a esa pregunta. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. En este texto vemos que el Señor no define la vida eterna en términos de tiempo, sino en términos de una relación con Él. Cuando nosotros nos acercamos verdaderamente a Jesús, ya estamos disfrutando de esa vida eterna. Porque ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios, conocer a Jesucristo, relacionarnos con Él. Es la manera en que nosotros podemos conocerle y saber cuál es su voluntad. Relacionarnos, acercarnos, vivir en Él para que justamente Él viva en nosotros. Muchos también en este Evangelio de Juan, si leen el capítulo 15, se van a dar cuenta que Él dice que Él es la vid verdadera, el que permanece en Él tendrá la vida eterna. Conocerá realmente quién es Dios y conocerá y disfrutará de esa vida de la cual es tan prometida, de la cual es tan especial y de la cual habla tanto la palabra de Dios. Y la podemos vivir ahora, desde ahora la podemos vivir. Por supuesto, cuando termine nuestra vida en este mundo, seguirá por la eternidad junto con Dios. Pero si nosotros queremos pasar esa eternidad junto con Dios, debemos disfrutar la vida en relación a Cristo durante ese tiempo en la tierra. Porque si no disfrutamos nuestra relación con Cristo aquí en la tierra, ¿qué nos hace pensar que la disfrutaremos por la eternidad con Él? Debemos disfrutarla desde ahora, para que sea una continuidad que, por supuesto, se prolongue después de terminar nuestra vida en este mundo. El Señor desea que nosotros podamos conocerlo. El Señor desea que nosotros nos relacionemos con Él. Y Él abrió un camino, Él abrió una puerta, Él nos dejó un manual, nos dejó una guía para poder hacerlo. Y está en nosotros si realmente queremos transitar ese camino o queremos hacer las cosas a nuestra manera. Debemos conocer a Dios, debemos conocer al Padre, pero como Él se ha revelado a nosotros y no bajo nuestras ideas, porque como mencioné anteriormente, nuestro pecado nubla nuestro criterio. Nuestro pecado nubla la verdad. Es por eso que necesitamos una luz que nos permita ver la realidad, la verdadera verdad que solo encontramos en Cristo y en Dios. Darle el valor verdadero a su palabra. Entender que la manera en que nosotros dirigimos nuestra vida debe ir en sintonía con este libro, con la voz de Dios, con el mensaje que Él nos ha dejado para que nosotros correctamente nos relacionemos con Él. Y es por eso que yo siempre busco animarlos a que nos acerquemos más a la lectura, a que podamos conocer más a Dios, leyendo, orando. Vi estas actividades que se están realizando, especialmente las mujeres, tiempo de oración juntas, tiempo de compartir precisamente eso que nos llama a nosotros cristianos, dar a otros, sacrificarnos a nosotros para dar a Dios, sacrificarnos a nosotros para conocerlo verdaderamente. Y es ahí cuando empezamos a conocerle tanto en su palabra como en las personas que están a nuestro alrededor. Cuando tenemos que perdonar, cuando tenemos que acompañar, que dedicar tiempo, que aconsejar, que exhortar. Es allí donde empezamos a vivir la relación con Dios de manera horizontal, con los hermanos que están a nuestro alrededor. Allí también vamos a ver a Dios, le vamos a conocer y lo vamos a experimentar. Nadie puede vivir el perdón si no va a tener una situación que involucre perdonar una ofensa de alguien, ya sea cercano o lejano. Pero es allí donde vamos a experimentar verdaderamente el perdón, así como Dios nos ha perdonado
a nosotros. Lo importante aquí no es el tamaño de la ofensa, sino el tamaño del amor que nosotros tenemos hacia Dios. Y ese amor debe ser más grande que cualquier ofensa que nosotros podamos recibir. Allí vamos a ver el verdadero amor. Allí vamos a poder entender realmente quién es Dios y que Él nos perdona diariamente por nuestro pecado. Porque no hay día, hermanos, que no pequemos contra Él. No hay día que nosotros no rompamos con el más importante mandamiento, que es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Es más, no creo que ni siquiera pase una hora en que nosotros no rompamos ese mandamiento con nuestros malos pensamientos, con nuestro mal obrar, nuestras malas palabras, etc. Inspeccionémonos, busquemos en nosotros la voluntad de Dios a través de su palabra. Vivamos la vida eterna desde ahora y disfrutémosla. Porque comienza acá y continuará, por supuesto, cuando tengamos la oportunidad de ver al Señor cara a cara. Y como dice también su palabra, ¿qué cuenta le vamos a dar a Él cuando le veamos frente a frente? Por supuesto, sabemos que es una lucha diaria, constante, que hoy, primer día de la semana que nos reunimos los domingos, haga frío, haga sol, llueva, buscamos nuevamente reavivar ese fuego en nosotros que durante la semana puede verse opacado por las distintas cosas que vivimos en nuestro día a día. Situaciones difíciles, problemas en casa, familiares, situaciones de salud complejas, nos pueden distraer de nuestro enfoque principal, que es Dios, pero que precisamente a través de las reuniones, de este encuentro principal en la semana, podemos nuevamente recordar y confiar en Dios, que a pesar de lo que nosotros estemos atravesando, Él está ahí con nosotros. Esa alabanza que justamente cantó nuestro hermano Gustavo, confío en ti. Sin importar la situación, la canción dice, sin importar la situación que yo esté atravesando, confío en ti. Confío en ti, porque yo sé que todo lo puedes. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso en el momento en que estemos atravesando una situación tan compleja, tan difícil, que está fuera de nuestro control, que no tenemos nada para hacer, sino simplemente confiar? Entreguemos nuestra vida a Dios, entreguemos nuestros pensamientos, entreguemos nuestro corazón, entreguemos nuestro día a día y todo lo que hagamos siempre sea para el Señor. Por supuesto, todos tenemos trabajos distintos, actividades diferentes a la semana, cada uno, pero que cada una de esas cosas refleje a Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para, por supuesto, ser testimonio a otras personas que están a nuestro alrededor, que nos ven constantemente y que en algún momento se preguntarán, esta persona es distinta, esta persona hace las cosas diferentes, esta persona es especial y quiero conocer por qué es especial, y es allí donde nosotros podemos compartir del amor que en algún momento también se nos compartió a nosotros. Así que les animo, hermanos, a que busquemos día tras día a Dios en su palabra, meditando en ella, conociéndola, interiorizándola, buscando obedecerla, por supuesto, para que asimismo Dios sea glorificado en cada una de las cosas que hacemos. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Los dejo con ese pasaje. Muchas gracias y que el Señor los bendiga.